Bueno, como sabéis, muchas veces una página web atrae visitas por su diseño, por su originalidad, por su posicionamiento o simplemente por la publicidad que hay en ella. Pero visitas no significa clientes y dinero, ya nos gustaría, ¿verdad? Así que es fundamental lograr que nuestras páginas web sean eficaces. Para aprender a hacerlo, a conseguir que sean eficaces, tenemos hoy aquí a una persona, a un profesional que ha logrado que cientos de webs sean eficaces, o eso dicen. Así que os dejo con Ricardo Tallar, que nos va a dar unos muy buenos consejos esta tarde. Un aplauso. Sí, ¿me se siente por allí por el fondo? Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a todos por venir. Siempre digo que el primer objetivo es conseguir que absolutamente nadie muera de aburrimiento ni empiece a cabecear, sobre todo por las últimas filas. Bueno, el título de la charla ya veis que es Sitios web eficaces, quiero clientes, no visitas, que es un tema realmente interesante que conviene comenzar a explotar y sobre todo tener una serie de ideas bastante claras. Mi idea es contaros aproximadamente durante 35 o 40 minutos pues una serie de casos, de ejemplos, de buenas prácticas basadas un poco en la experiencia que hemos obtenido en Icenius haciendo cosas y luego dejar pues 15 o 20 minutos para que entre todos pues podamos comentar, podáis preguntar y podamos hacer alguna chorradilla divertida, ¿vale? Bueno, yo trabajo aquí, en esta cosa tan chula del pulpo azul, donde trabajo con unos cuantos locos como yo, que hacen las cosas bastante fáciles. Y básicamente nosotros nos dedicamos a optimización. En realidad, nuestro trabajo principal consiste en hacer cosas que funcionen, que sean eficaces. Por eso la eficacia para nosotros en un sitio web es crucial. O sea, al final lo que sucede en muchas ocasiones es que un sitio web está concebido como un ente que no tiene ni un objetivo específico ni está pensado para conseguir ningún tipo de objetivo ni de cometido. A mí me gusta mucho siempre recurrir a las bases. La RAE es una institución y a mí me gusta hacer caso a determinadas instituciones. Y bueno, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En realidad es lo que a todos nos interesa tener cuando tenemos un sitio web. Tener un sitio web eficaz, que consigue aquello que se espera de él, aquello que se desea o se espera por su parte. Si es un e-commerce, generalmente puede ser vender. Si es una herramienta comercial, pues generalmente es captar clientes, o bien pues pueden ser muchas cosas, dar visibilidad a personas, a elementos, a promociones, etc. Pero es importante que las cosas sean concebidas para ser eficaces. Esto es un poco por coger un símil así muy común, esto es un poco como el fútbol. En realidad un delantero no es ni mejor ni peor, ni es más eficaz o menos, pues por ser más guapo, por ser más fuerte o por ser más alto. Es más eficaz porque mete más goles. Si no mete goles, pues no es eficaz, porque aquello que se desea o que se espera de él no se cumple. Y con un sitio web la mentalidad y el pensamiento tiene que ser exactamente el mismo, porque además seguro que todos vosotros conocéis un montón de casos y ejemplos que son difíciles de conceptualizar. ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que es obvio, porque es importante, porque lo que esperamos conseguir es un retorno y lo que esperamos conseguir es un rendimiento. Es difícil que alguien monte algo esperando no conseguir absolutamente nada de lo que ha hecho. ¿Cómo podemos conseguir esa eficacia? Pues bueno, la eficacia se puede conseguir de muchas maneras. Hay gente que confía en la magia. Internet es un ente mágico, todos lo sabemos. Es tan sencillo como estas frases que hemos oído tantas veces. Vamos a montar un PrestaShop /WordPress /Magento /estático /desarrollo propio. Vamos a vender piruletas /medicinas hierbas medicinales y lo vamos a petar porque sí, porque somos guay y porque probablemente aparezca Gandalf y venga con el bastón y por arte de Birli Birloque empiecen a entrar visitas a chorrón y bueno, y esto se convierta en un negocio muy pero que muy rentable para todos nosotros. También puedes confiar en el efecto Harry Potter, que viene a ser lo mismo. Yo soy más de Gandalf, pero bueno, como aquí hay gente de otras generaciones, pues a lo mejor sois muy fans de J.K. Rowling. A mí me gusta especialmente la cara del chaval de en medio, que yo creo que está asustado porque es alguien que le está diciendo que le va a hacer una web gratis, que se la hace su primo, o alguna cosa de estas. Entonces, bueno, yo creo que Harry es el que hace la magia y el mozo de en medio, que nunca recuerdo cómo se llama, pues es el que confía es el que se asusta porque dice esto no va muy bien encaminado.
Al final todo esto genera esta especie de nube de que todos los que trabajamos en Internet o tenemos sitios web propios o cosas así, vivimos acomodados en un reducto, en una cosa tipo búnker, arrepantingados en un sofá y tenemos un contador delante donde vemos cómo va contando el dinero que cae del cielo. Todo esto que Gandalf ha hecho y que Harry Potter ha conseguido, esos miles de clientes que íbamos a tener entran en nuestras webs y compran compulsivamente porque sí. Además no hay que hacer nada, tú te sientas en el sofá y misteriosamente aparece este contador de la nada también, por arte de Birlibirloque, y tú solo te dedicas a contar la pasta que estás ganando, es un rollo tío Gilito. Desgraciadamente, yo estoy haciendo una broma de esto, pero desgraciadamente esa es la percepción que mucha gente tiene pues, de un e-commerce o de un sitio web que tiene una orientación clara de negocio, que va a funcionar pues porque sí, porque yo lo valgo, o porque sí, porque soy el más guay, o porque yo creo que va a funcionar, o yo supongo que va a funcionar. Al final, todo esto se trata de intentar no solo meter gente, porque esto, si os fijáis, es un centro comercial que está testado. Yo creo que esta gente probablemente está viendo pues, un concierto de Slayer, Metallica, Sepultura, alguna cosa así, están ahí flipándolo, te dicen, ostras, Slayer en disco son buenos, pero en directo son mucho mejores. Pero claro, si os fijáis, esto es un mall, en realidad aquí no está comprando nadie, ¿vale? Está muy bien, tenemos mucha gente dentro, pero nadie hace aquello que nosotros esperamos o deseamos. Desde luego es una cosa totalmente ineficaz. La eficacia tiene más que ver con esto. A todos nos encantaría tener un sitio web que funcionara como un IKEA, en el que la gente está alineada en filas kilométricas para esperar 30 minutos para pagar un cocodrilo de peluche, una sartén y 4 chorradas más. Esto es un poco el wannabe, como decían las Spice Girls, ¿vale? Lo que queremos todos ser. Bueno, yo creo que una primera parte muy importante a la hora de conceptualizar o de trabajar un sitio web es quizás algo que parece muy sencillo, pero en lo que curiosamente se destina poquísimo tiempo, que es el hablar, el pensar y el conversar con el cliente o con la persona para la que estás trabajando para este desarrollo. Esto, por ejemplo, es una foto tomada hace unos cuantos, bastantes meses. Esta gente me ha pedido que respete su anonimato y yo soy muy respetuoso y lo hago. Y bueno, ahí si os fijáis, pues bueno, hay dos personas, que son Sandra y Jorge, y otra que soy yo, que soy el que está haciendo la foto, y realmente nosotros aquí no estamos haciendo absolutamente nada a nivel tecnológico. Lo que estamos haciendo es hablar, en este caso con nuestros clientes, para saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que esperan. Porque al final, si no haces este tipo de trabajo, es muy difícil acabar construyendo una propuesta que realmente pues, tenga algo de valor o que sobre todo sea eficaz. Sí que es cierto que para esto se utilizan herramientas, se utilizan metodologías y hay muchas maneras de hacerlo. La primera y la más sencilla es tirar de un boli y un papel, o sea, tampoco hay que hacer nada excesivamente complejo. Si os fijáis, ahí en la mesa tenemos una cosa con post-its de colores, eso es un Business Model Canvas, que probablemente algunos de vosotros lo hayáis utilizado, conozcáis lo que es, son sistemas de generación de modelos de negocio para Internet, en el que tú le vas preguntando a tu cliente, bueno, pero ¿y de dónde vas a ingresar? ¿Y qué gastos vas a tener? ¿Y cómo vas a monetizar esto? ¿Y a qué target te diriges? Y vas respondiendo a una serie de preguntas que son críticas para cualquier negocio, esté en Internet o no. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de algo que se va a montar para que esté funcionando online. Entonces, al final es fundamental invertir todo el tiempo que sea necesario hasta que todos estemos de acuerdo y todos tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Porque si no, la ineficacia hace acto de presencia, porque Gandalf no va a venir. Gandalf no va a venir, probablemente estará pues, con los jinetes de Rohan en la batalla de los campos del Pelennor dándolo todo, pero él no va a venir. Harry Potter, pues bueno, a lo mejor viene, pero no creo que tenga un alto nivel de eficacia. Pero conviene hacerlo. Si os fijáis por encima de la mesa, pues hay papeles, hay anotaciones, hay wireframes dibujados a mano, hay un montón de cosas. Esto, por ejemplo, que es algo real, nosotros estuvimos 3 días en Madrid. O sea, no es que sea una reunión de 2 horas y con 2 horas lo soluciono todo. Nosotros estuvimos 3 días encerrados en una sala, no los 3 días seguidos, por Dios, pero 3 días encerrados en una sala, 8 horas cada día, hablando, comentando y discutiendo cuál era la mejor forma de hacer las cosas, antes siquiera de pensar cómo íbamos a hacer un sitio web. Y es importante hacerlo así, porque muchas veces las decisiones tecnológicas se anteponen y entonces sí que tenemos un problema. Es muy típico esto de, no, es que yo quiero un WordPress, es que yo quiero un Magento, es que yo quiero un PrestaShop. No, yo lo que quiero saber es qué es lo que quieres conseguir. Y una vez que todos lo tengamos claro, ya me preocuparé de ver qué es aquello que te interesa. Esto, por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos reales, ejemplos cercanos de cosas que no son, pues yo qué sé, Apple o Coca-Cola, porque generalmente entiendo que habrá personas que cuentan ejemplos de Apple y de Coca-Cola y han trabajado en Apple y en Coca-Cola. Yo no, entonces yo no hablo de Apple ni de Coca-Cola. El día que nos contraten, pues os lo contaré. Bueno, no, porque no me dejarán, pero os lo contaré. Esto, por ejemplo, es la conceptualización a nivel de estructura, a nivel de arquitectura,
de un sitio web que lo que busca es captar contactos comerciales, de un sitio web de Cuarte de Huerva, de un sitio web que se dedica a vender césped artificial, de un tema que se llama Todo Césped y que es un tema pues, de un sector industrial, de un sector construcción. O sea, es algo, vamos a ver, que Cuarte lo tenemos al lado, o sea, que no estamos hablando de Silicon Valley, o sea, es algo cercano. Que una cosa sea pequeña o que tenga unas aspiraciones para un mercado pequeño no significa para nada que tenga que hacerse rápido, que tenga que hacerse mal o que tenga que hacerse por 4 durillos para sacar algo rápido. Lo que tiene que hacer, como todas las cosas, es hacerse bien. Entonces, bueno, lo que vemos aquí, por ejemplo, son dos estructuras del mismo sitio web. La de arriba es cómo era el sitio web cuando nosotros empezamos a trabajar en él, y la de abajo es cómo va a ser el sitio web cuando lo lancemos. Esto está hecho antes de hacer el sitio web. Antes de hacerlo, nosotros decimos, bueno, esto va a ser jerarquizado de esta manera, va a haber este orden, vamos a colocar los productos de esta manera, llamándolos así, porque además, como tenemos una experiencia fuerte de analítica en este caso, sabemos cómo el usuario se desenvuelve, sabemos cómo llama los productos y sabemos pues unas cuantas cosas. Este es un detalle mayor, porque entiendo que esto es duro de ver. Al final se ven muchas cajas, pero no se entiende absolutamente nada. Categorías, orden y sobre todo tener una estructura clara. ¿Por qué? Para conseguir una máquina, llamémoslo una máquina, que sea eficiente, que sea en este caso una herramienta comercial. La mayor parte de los sitios web hoy día son herramientas comerciales y hay que pensarlas como tales, tienen que ser eficaces. Incluso un blog es una herramienta comercial. Yo no me creo que nadie escriba un blog, habrá quien, pero para que no lo lea absolutamente nadie. O sea, pues, para eso escribes un diario y lo metes debajo del colchón, porque nadie lo va a leer, pero no escribes un blog. Hay que conocer, hay que aprender, hay que observar. Al final, Internet es un poco misterioso porque no tienes grandes puntos de referencia, hay que moverse muchas veces por intuición o por lo que parece o por lo que crees o por lo que te cuentan, pero es importante conocer, aprender y observar. Eso se consigue básicamente a base de analítica. Tampoco me voy a extender porque entiendo que probablemente todos vosotros seguramente ya utilicéis Analytics y todo esto lo tengáis súper implementado, pero bueno, es importante tener datos que te permitan obtener información que a su vez te permita decidir qué vas a hacer y conocer qué es aquello que funciona y aquello que no. El análisis basado en datos, a fin de cuentas, es más viejo que la tos, no tiene ningún misterio. Es muy curioso cómo empresas que se preocupan por saber hasta el último detalle qué tipo de pantalones venden, de qué colores, en qué ciudades de España, a qué horas del día, se despreocupan absolutamente de cómo funcionan sus sitios web. Entonces, volvemos un poco al tema gandalfiano y harry potteriano. Sí que es interesante tener datos porque esto te va a permitir tener información. Si no tienes datos, realmente desconoces por completo el rendimiento que estás obteniendo, sea mucho o sea poco, pero es que no lo sabes, ni siquiera lo sabes. Y tampoco sirven las métricas tan simples como las visitas, los rebotes, tal, porque eso es muy engañoso. En realidad, yo no quiero que 50.000 tíos cojan una camisa y la vuelvan a dejar en una repisa, lo que quiero es que 50.000 la cojan y 50.000 la compren, cosa que no va a pasar, pues eso sería un mundo idílico. Pero hay que tener datos, hay que tener información, no solo información cuantitativa, sino información cualitativa. Esto, por ejemplo, que veis aquí es un mapa de movimiento de ratón sobre un determinado producto. Esto te dice por dónde está desplazando el usuario el ratón. No es equivalente a dónde está mirando, no es equivalente a dónde está haciendo clic, no es equivalente a un test de usuarios. Es una herramienta complementaria, pero que es útil para saber cómo se está desenvolviendo realmente un usuario por tu sitio web. Y para mí, como profesional de esto y como persona que trabaja en esto, es muy importante conocer esta información. Yo no podré introducirte mejoras si no conozco qué está pasando. Entonces, estos humos, estos misterios sobre cómo funcionan las cosas, dime. Esto llamas a Gandalf, viene, hace así. Y esto, hay herramientas que lo hacen, hay herramientas como Click Density, Crazy Egg, Heatmaps, que hacen mapas de clics, y esto es un mapa de movimiento de ratón. Esto, por ejemplo, puede hacerse con herramientas como ClickTail, que es una herramienta israelí con la que nosotros trabajamos hace casi 4 años ya, y que da este tipo de información. Antes de que me lo preguntes, te lo voy a decir yo, no es gratis. ClickTail, C-L-I-C-K-T-A-L-E. A mí, bueno, en fin, espero que ClickTail agradezca esta publicidad de alguna manera. Pero para mí es una cosa muy efectiva, porque yo realmente sé cómo se está desenvolviendo el usuario. Por supuesto, esto hay que complementarlo con otro tipo de pruebas, pero bueno, tampoco nos vamos a extender. También es importante conceptualizar las propuestas para los clientes a los que realmente te diriges. Es muy curioso porque en muchas ocasiones el sitio web, pero ¿esto a quién va dirigido? A todo el mundo. De cero, como aquellos juguetes de Cefa, de 9 a 90. Entonces, bueno, en fin, no sé.
De 9 a 90 el parchís y poco más, pero bueno, al final hay que saber a quién te quieres dirigir. Si te quieres dirigir al pelanas, a la monja, al papa, al imán musulmán, al piloto, no puedes elaborar exactamente la misma propuesta. Lo que tienes que trabajar son propuestas personalizadas o adaptadas al target al que te quieres dirigir. Yo no hablo el mismo lenguaje que un chaval de 16 o de 17 años, ni me muevo por los mismos impulsos. Y hay muchas cosas que ya no hago pues como hacía hace 20 años. Entonces, si yo estoy trabajando para un perfil de usuario, pues como pueda ser una chavala de 13 o de 14 años, desde luego no puedo hacer las cosas como si me dirijo a un directivo, a una ama de casa o a otro tipo de perfil. Los mensajes, los contextos, las llamadas, los volúmenes, todo cambia y todo debe cambiar y todo debe de ser específico para aquellos clientes a los que te diriges. Que sea una empresa, que sea un usuario final, debe de cambiar. No hay que buscar solo la cantidad o solo la calidad, hay que buscar la perspectiva, la correlación. Al final, fijarse solo en un solo indicador no es del todo bueno. Si tú solo te centras en mejorar, por ejemplo, las ventas, probablemente haya otros indicadores a los que estés dañando, porque estás tomando una estrategia excesivamente comercial y eso puede producir pues, algún tipo de caída en otros parámetros. Este es un ejemplo del mismo caso que os contaba del césped, en el que, por ejemplo, vemos parte de nuestro trabajo. La línea azul es el tráfico orgánico, el tráfico SEO, el tráfico que no tiene un coste directo asociado, el tráfico SEO a lo largo de 2012, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, o sea, los 5 primeros meses del año, de este año, una cosa fresquita, de hace 2 días. La línea azul es el tráfico de 2012, la línea naranja era el tráfico de 2011. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una serie de modificaciones y de cambios y de planteamientos junto con nuestro cliente y al final, bueno, pues esto conduce a una mejora en tráfico que casi roza el 60%, que yo creo que es algo que está bastante bien. Ojo, porque si yo mejoro el 60% del tráfico y me olvido del tema, ok, guay, he mejorado el tráfico, pero eso no significa que esto se traduzca en eficacia. Es como, volviendo al ejemplo del delantero, cada vez corro más rápido, pero sigo metiendo 0 goles. Sigues siendo exactamente igual de ineficaz de lo que eras antes. ¿En qué hay que fijarse? En correlacionar las cosas unas con otras. Yo consigo más tráfico, perfecto, pero vamos a fijarnos en otras cosas. Aquí el objetivo es conseguir contactos comerciales, que alguien me pida un presupuesto, por ejemplo, que alguien me dé sus datos para que yo le llame y contacte con él. En el caso de 2011, lo que vemos ahí es que hay 1.159 solicitudes de información durante este periodo de tiempo. Bueno, está bastante bien, salen a 200 y pico por mes, eso son 7, 8 por día, está bastante bien, para una web que ya os digo que es un negocio local, pequeño, ¿vale? Estos son los datos de 2012, son 1.372. O sea, no solo se trata de que yo haga crecer ese tráfico, sino de que ese tráfico crezca para conseguir ese propósito y para generar eficacia. 1.372 contra 1.159, pues hombre, es una cosa interesante. Y luego hay que verlo en esta perspectiva. Con un volumen de tráfico que ha crecido un 60%, lo que he conseguido es que el ratio de conversión baje un 26,5%, baje, pero el resultado final, la eficacia es mucho mayor, porque ya no he conseguido 1.159 unidades, sino 1.372, y eso es un 20% más. Creo que todos estaremos de acuerdo que un negocio de este tipo, en la coyuntura en la que nos movemos hoy en día, crecer un 20% interanual está bastante bien, está bastante bien. ¿Qué sucede? Que si yo me hubiera fijado en un único dato, estaría tomando una perspectiva equivocada. Si yo me fijo en que me he cargado el ratio de conversión, porque antes era de 6,44 y ahora es de 4,72, pues hombre, tengo un problema, porque si me cargo el ratio de conversión y recibo menos, pues sí. Pero también hay que tener en cuenta la famosa ley de los rendimientos decrecientes. No podemos estar haciendo mejoras continuas y metiendo inputs continuos y esperar que esto nos dé el mismo índice de retorno. O sea, al final, si tú haces muchas cosas, metes mucho tráfico, otros indicadores van a bajar, pero al final hay que tener la perspectiva, hay que intentar llegar al límite, al tope de tu propia eficacia. Y eso lo descubres el día que ya no mejoras, sino que empiezas a desmejorar o te quedas como estás, en el mejor de los casos. Que entonces el objetivo, que es igual de válido que crecer, es quedarse como estás. Me quedo como estoy, mi objetivo es mantenerme, porque todos los mercados son finitos. O sea, yo el año pasado vendí 50.000 euros, qué guay. ¿Qué vendes? Vendo caracoles, pero además solo de Daroca. Entonces, bueno, no creo que en Daroca crezcan millones de caracoles, no vas a poder. Pues el año que viene el doble, venga, 100.000, ahí produciendo caracoles con un látigo dándole a los caracoles para que se reproduzcan más rápido, pues al final esto no genera más mercado porque no lo hay. Hay una demanda y es finita. Entonces esto es importante porque también en Internet, por este efecto Harry Potteriano, parece que todas las cosas son escalables hasta el infinito y más allá. Y no, todos los mercados tienen un límite y tienen una acotación.
El entrenamiento es necesario para superar a la competencia. Se dice, y es muy cierto, que uno empieza a ser cada vez más competitivo cuando tiene competencia. Cuando tú estás en una posición cómoda, yo que sé, así como Google, pues no tienes por qué esforzarte, ni tienes por qué querer hacer las cosas mejor, porque no hay nadie que compita contigo. En el momento que tú sientes la amenaza, que sientes el aliento del lobo en la espalda, es cuando te preocupas en mejorar. Esto, por ejemplo, es un ejemplo que la gente de Derecho.com me ha dejado enseñar. Nosotros estamos trabajando con Derecho.com en la mejora de su e-commerce. Derecho.com es un sitio que tiene 1 millón de usuarios únicos al mes, 88.000 clientes que compran online y 5 millones de documentos. Es probablemente el portal, el e-commerce de tipo jurídico más grande del mundo hispano. ¿Vale? Venta de contratos y todo este tipo de cosas. ¿Qué sucede con Derecho.com? Al final Derecho.com vende, y vende bien, y tiene unos buenos ratios, pero lo que quiere hacer es llegar al límite, ver cuál es el verdadero límite de su eficacia. Volviendo al cansino ejemplo del fútbol, si yo meto 10 goles en una temporada, que no lo hago, puedo pensar que ya estoy en el tope de mi eficacia, pero es que eso nunca lo voy a saber si nunca intento superarme a mí mismo. No sé si alguno de vosotros utilizáis Runtastic, la aplicación para correr, tiene una cosa que a mí me encanta, que es muy curiosa, que es correr contra ti mismo, contra tu propio fantasma. Es intentar superar tus propias marcas a través de un programa que reconoce que eres capaz de correr a esta velocidad, etc. Y así es como llegas a conseguir el máximo de la eficacia de la que tú eres capaz. Si os fijáis aquí, lo que ha habido es un proceso intermedio. Esas reuniones, hemos hablado con el cliente, hemos ayudado conceptualizar. Y sobre todo aquí hay un cambio muy importante. Si os fijáis en el ejemplo de mi derecha o vuestra izquierda, en el ejemplo de la izquierda, es el modelo original, lo que actualmente hay, y el modelo de la... Espérate, el modelo de la derecha, es que yo lo estoy viendo al revés. El modelo de la derecha es el nuevo, es aquello que vamos a ver si consigue ser más eficaz que el anterior. Hay cambios importantes, como por ejemplo algo que para mí es crítico, que es la contextualización del producto. O sea, que al final tú sepas para qué sirve lo que se te está ofreciendo, qué beneficios vas a obtener con aquello que se está ofreciendo. Parece una chorrada, parece obvio, todos nos lo sabemos, bla, 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 pero es algo que se descuida tremendamente. O sea, al final, aquí que lo vemos más grande, se trata de contextualizar la oferta. ¿Qué voy a conseguir yo pagando esto y haciendo esto? Pues vas a conseguir, y aquí lo que se hace es contextualizar para qué sirve este contrato, quién debería comprarlo, por qué lo tienes que comprar aquí y no lo tienes que comprar en otros sitios. Hay que poner la propuesta en valor, porque al final un contrato de arras se puede comprar aquí y en un montón de sitios. También si os fijáis a nivel de jerarquías visuales, pues hay elementos que han sido aislados, como por ejemplo esa estrella naranja, que tiene una gran capacidad de atención visual y que puede incluso perjudicar. El botón de compra es más grande, y una serie de cambios internos, pero al final se trata de intentar buscar el límite de la eficacia para que tú mismo sepas hasta dónde puedes llegar. Y al final hay que buscar la propia identidad, el valor y sobre todo tener muy en cuenta la importancia, la tremenda importancia del detalle. ¿Por qué es importante el detalle? Porque pasan muchas cosas como esta. O sea, yo pido un café y lo que para mí es un café para ti puede no serlo. Tú puedes referirte a un café largo cuando pides un café, yo me refiero a un café corto, hay gente que pide un macchiato y hay gente que pide otros tipos de café, pero más o menos se llama igual, es café, pero no es el mismo tipo de café. Y hay que tener propuestas específicas y bien trabajadas para conseguir que esto llegue al cliente final. Este es un ejemplo de 3 sitios web que tienen el mismo modelo de negocio y ofrecen el mismo producto en 3 sitios web totalmente distintos. Aquí el objetivo generalmente es que un usuario contacte con el sitio web. Si os fijáis en el extremo de la izquierda, hay un formulario aquí, está mal porque esto está hecho con Wireify de Firefox. Hay un formulario aquí hay un formulario aquí y aquí hay un formulario aquí. Realmente el formulario está en el mismo sitio, más o menos los elementos, aunque varían, pues son layouts muy parecidos, no son formularios, uno no lo tiene en el pie, otro lo tiene arriba y otro lo tiene abajo, son formularios distintos, pero el resultado es muy distinto. Aunque sean modelos muy similares, el resultado de conversión de la cantidad de gente que contacta conmigo es muy, muy distinto. No es lo mismo tener un 1,78 que tener un 5,76 o un 4,41, no es lo mismo. Pensad que aquí de lo que estamos hablando es que han entrado 100 tíos y 1,7, o sea, 1 me ha pedido información. Han entrado 100 tíos y 5,7, 5 me han pedido información. Es una diferencia de 5, de multiplicar por 5. Es una diferencia bastante grande. Y aquí es cuando te empiezas a dar cuenta de lo importantes que son los detalles. Por eso muchas veces la copia per se es inútil. La copia per se es inútil, porque al final el contenido y los detalles tienen un nivel de importancia brutal. Aquí
podríamos pensar inicialmente que, bueno, que este convierte muy mal porque es que pide muchos datos, tiene muchos campos, pero es que tiene 6, es el que menos campos tiene. O sea, teóricamente es el más sencillo de rellenar. El de en medio, que convierte 3 veces más, tiene 10 campos que hay que rellenar, y el otro tiene 7 campos que hay que rellenar, y sin embargo es el que más ratio de éxito tiene, el más eficaz de los 3. Curiosamente también hay pues, otro tipo de variaciones. En el primer caso que hay, bueno, pues hay una pestaña, navegación por pestañas, ya sabéis, en lugar de tener una landing larga, navegamos por pestañas y hay un slider, esto que te muestra continuamente un carrusel de imágenes, que es una cosa atroz, el peor invento que ha habido en 2011, sin lugar a dudas. Aquí hay un buscador y sobre todo, y lo más importante, la principal diferencia que hay aquí es que aquí hay un contexto y hay una explicación que es de ayuda para el usuario. Entonces, al final, nunca hay que olvidarse que cuando hablamos de usuarios, que cuando hablamos de visitantes, hablamos de personas. Y cuando hablamos de personas te tienes que preocupar en satisfacer sus necesidades. Y si no lo haces, pues nunca hay que olvidar que Internet es un medio extremadamente cruel, donde al no haber una interacción física, como yo no te tengo delante y no te veo, ni tengo por qué ser simpático, ni tengo por qué guardar las formas. Si lo que cuentas no me interesa, hasta luego, Lucas. Los detalles importan mucho más de lo que suponemos, así que por lo tanto, la mejor opción es no suponer. O sea, yo no supongo nada, no creo nada, simplemente formulo hipótesis, las pruebo y compruebo que los resultados son importantes. Este es un ejemplo muy representativo de la importancia que pueden llegar a tener detalles. Aquí, esto es lo que se llama un test multivariante, una cosa tremendamente útil. Aquí lo único que vamos a comprobar es algo que podría parecer muy superficial, que es el call to action. Mola, ¿eh? El call to action. El texto para que hagas clic en el botón, como decimos por aquí. El texto para que hagas clic en el botón, pues es comprar este curso y tal, y bueno, nosotros probamos 24 variaciones de texto. 24 variaciones de texto. Realmente, tú dices, bueno, si el producto está bien concebido, si está bien contextualizado, no tiene por qué funcionar mal este formato. Es una cosa, pues bueno, que está bien, no es tan importante, es simplemente un texto, además está dentro de un botón, queda muy claro que hay que hacer clic ahí. No sé si lo veis bien los que estáis al fondo, pero estás hablando de tener un CTR de un 1,44 frente a un CTR del 6,20. Estás hablando de una mejora del 330% en el nivel de clicabilidad de una página en la que lo único que ha cambiado es el texto de un botón. Solo ha cambiado el texto de un botón, no ha cambiado nada más. Entonces los detalles son muy importantes, son más importantes que cosas a las que nosotros le otorgamos mucha más importancia. Entonces es muy importante cuidar los detalles. Al final esto se ve mucho en muchos sitios web de marcas que lo tienen muy trabajado, porque al final el que consigue eficacia y resultados es porque trabaja mucho, no porque aparezca Gandalf o porque aparezca Harry Potter. Te das cuenta de cómo se presentan los productos, cómo de bien se presentan los productos. Al final esto tiene que ser una herramienta comercial, que nunca hay que olvidarlo. Y luego yo creo que en la búsqueda de la eficacia, en la búsqueda de la mejora hay que tener un porcentaje de actitud elevado. O sea, Internet yo puedo entender que es un medio incómodo, sobre todo para algunos perfiles. Gente que está muy acostumbrada a obtener un rendimiento continuo en el tiempo y que siempre ha sido el que ha sido, y de repente se enfrenta a un medio pues, que no puede controlar, en el que los factores exógenos lo definen todo. Aquí te guste o no te guste, juegas con las reglas de Google, te guste o no te guste, tienes un código que cualquiera puede copiar, y bueno, tiene unas reglas que cualquiera puede opinar de ti y lo puede subir en Internet, y esto es cierto que en ocasiones no gusta. Pero bueno, es lo que hay. A mí precisamente es lo que me gusta del medio, su viveza, su capacidad, su inquietud, pero para trabajar en esto, para tener eficacia y para buscar mejoras, tienes que tener pues un inconformismo, tienes que saber que tu zona de confort se va a acabar, que tiene un horizonte temporal muy corto. La vida media de un sitio web, sin tocar absolutamente nada y siendo eficaz, no supera los 2 años. No lo supera, porque en 2 años pasan muchísimas cosas, que se aparece Twitter, que se aparece Google+, que se aparece Pinterest, que se aparece no sé qué. Entonces pasan muchas cosas que a su vez generan que tu entorno cambie continuamente. Entonces bueno, esto es algo que hay que entender y que hay que asumir. Al final, lo que nadie quiere tener es esto, una cosa tremendamente trabajada, que es una tienda de Prada, en medio del desierto. O sea, yo lo que quiero es que esto sea una cosa eficaz. Y si somos constantes, si trabajamos, si nos esforzamos, si cuidamos el detalle, si pensamos siempre que aunque estemos haciendo algo en Internet lo estamos haciendo para personas, lo estamos haciendo para gente que tienen nombres que se llaman Manolo, Paco, Pepe, como sea, y que tienen pues, sus preocupaciones y sus historias y que necesitan conocer para qué tienen que hacer algo contigo y no lo hacen con el otro, si hacemos todo eso,
que son unas cuantas horas, quizás consigamos algo de eficacia. Y si consigues la eficacia, pues al final esto de Internet pues funciona. Muchas gracias. Como podéis ver, he utilizado un potente reclamo, free now, gratis ahora. Si 5 amables personas se atreven o quieren hacer 5 preguntas o comentarios, les regalo una camiseta como esta, que es una cosa lujosa. Una es para ti, compañero, ¿dónde estás? El que me ha preguntado... Bueno, me voy a atrever, cuidado los de al lado. Uy. Bueno, si estáis muy lejos, más allá de la segunda, no la lanzaremos. ¿Vale? ¿Alguna cuestioncilla? Que conste que la tenía antes de lo de la camiseta, ¿eh? Mejor, mejor. A ti no te la voy a lanzar, ¿eh? Bueno, creí que iba a decir que no me les ibas a dar. Nah, yo tenía una pregunta con este tema todo de la eficacia y todo eso. Un problema o algo con lo que nos encontramos mucho los que estamos a un lado, a otro en medio, es el de la interrelación que hay entre los programadores de la web, entre los expertos de una cosa, entre los expertos de otra. Es decir, cómo llegar a un punto de equilibrio para saber que esto puede ser más útil, menos útil, sin marear al programador, sin que el programador te diga que me dejes ya en paz de probar tantos botones. No sé si me explico. Sí, sí, no, te explicas perfectamente. Vale, gracias. No, a ti. A ver, yo, por ejemplo, nosotros internamente ese problema no lo conocemos. Nosotros, por ejemplo, como estructura de trabajo, trabajamos todos juntos. O sea, los programadores trabajan conjuntamente con los diseñadores, con la gente que lleva el marketing y con los que se preocupan de cuestiones como la reputación online. Trabaja todo el mundo junto, porque al final el medio es un poco lo que lo condiciona todo. Entonces, bueno, hay programadores que no están habituados a introducir muchísimos cambios, pues por la razón que sea, porque vienen de otro tipo de entornos. Pues en Internet es un poco lo que he contado casi al final, que esto pues no puede ser así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo que hay que hacer siempre es, una vez que se consiguen resultados, es enseñarlos y es ponerlos en valor. Al final el trabajo hay que ponerlo en valor, porque si no realmente no vale nada. O sea, si tú has hecho un montón de cambios, has probado contenidos, has visto que algo funciona en mayor o menor medida, lo que tienes que hacer es enseñarlo. Y si no funciona, también. Porque a fin de cuentas le puedes acabar dando la razón a alguien, o otorgándole cierto mérito, y eso pues también gusta. Pero al final, si tú haciendo algo consigues un buen rendimiento, es la única manera que vas a tener de explicarle a un desarrollador, a un SEO o a quien sea, decir, oye, que es que haciendo esto hemos mejorado, entonces tenemos que ir por esta línea. Haciendo esto no lo hemos conseguido, no tenemos que ir por esta línea. Y luego yo creo que es muy necesario que los equipos hablen entre sí. Yo creo que hay un problema grande en que todo se trabaje de una manera estanca. O sea, el SEO lo hace uno, el desarrollo lo hace otro, la conceptualización lo hace otro y tal. Hay que trabajar en equipo, hay que intentar tener, pues dentro de lo que cabe, la comunicación más fluida posible. Es lo único que te puedo decir, pero en realidad es ponerlo en valor. Si haciendo algo consigues un dato positivo, enséñalo, porque va a ser la única manera que vas a tener de que esa persona o esas personas comprendan que haciendo eso, esa es la línea a marcar. A ti te la voy a tirar. Con fuerza, además. Ahora, luego te la doy. Toma. Gracias. Bueno, felicidades por la charla, me ha gustado mucho, muchísimo. Gracias. No es por la camiseta, es por la charla. Me alegro. Yo tengo que hacer una pregunta al hilo de la primera parte de lo que has contado a la hora de trabajar con un cliente, hacerle muchas preguntas, determinar cuestiones de objetivos, de estrategia. Ayer, después de mi ponencia, me hicieron una pregunta a la que respondí un poco como pude. Me preguntaron cómo ayudar a un cliente que en algún momento de la definición de objetivos o de estrategia no lo tiene del todo claro, sobre todo a la hora de priorizar sus objetivos, ¿vale? Yo lo que dije fue que delegué la responsabilidad totalmente en el cliente. Quería saber si vosotros utilizáis algún tipo de truco, técnica, forma de proceder a la hora de ayudar a un cliente a esclarecer sus objetivos para abordar un rediseño o un diseño de un sitio nuevo. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Hombre, nosotros, por ejemplo, claro, la suerte que tenemos es que sí que tenemos clientes que nos permiten mostrar el trabajo que hemos hecho con ellos, y esto como herramienta para convencer a otras empresas pues es algo bastante grande. Al final, yo creo que es un poco, casi te diría que es la misma respuesta, es un poco ponerlo en valor, decir, bueno, es que si haces esto puedes conseguir esto. Y además la gran ventaja es que nosotros tenemos proyectos propios. Entonces, al final, cuando tienes proyectos propios, que es un tema importante,
Puedes, lógicamente, yo no le voy a contar a un cliente que he hecho con otro para decirle que contigo voy a conseguir el mismo ratio de éxito, porque si cambia el sector no tiene nada que ver, si cambian determinados factores tampoco tiene que ver, pero con un proyecto propio nuestro sí que le puedes un poco ejemplificar, mira, que es que haciendo esto se consiguen estas cosas. Y yo, aparte de eso, poco más, es un poco mostrar el trabajo que has hecho, la experiencia que puedas tener, y, hombre, yo creo que es la única manera. No sé si te he ayudado en algo, pero... Da igual. Más, ¿sí? A ver. Sí, hola. Una pregunta. ¿Por qué el carrusel es algo que no te gusta nada cuando a priori segmentizan mucho el tráfico ya desde el principio? Cuando en Todo Césped lo mantuvisteis, después de hacer la reforma de la web, es una cosa que se queda. Sí, pero bueno... Parece que tiene que estar, pero todo el mundo le tiene manía. Pablo, que es el dueño, nos lo pidió, pues vale, yo lo respeto, yo lo hago, a fin de cuentas es así. También ese carrusel tiene 3 imágenes. O sea, esto es como todo, no es que las cosas per se... A ti tampoco te voy a tirar la camiseta, ¿eh? No es que las cosas per se sean buenas o malas, pero realmente no es lo mismo un carrusel de 3 imágenes que estos auténticos festivales de los hermanos Lumière, que ves 20 imágenes en 20 segundos. O sea, eso es que de hecho, si lo piensas, es un elemento que distrae mucho la atención. También en Todo Césped está en la home. Aquí lo que hemos visto está en una página de actividad, en una página de negocio, donde tú lo que quieres conseguir es que te rellenen un formulario y, tío, le estás poniendo un slider al lado. O sea, en una home me puede gustar más o me puede gustar menos, pero ok, lo veo bien, porque no es una página de transacción directa. Pero, sin embargo, yo creo que cuando tú lo que quieres conseguir es una transacción directa, un determinado tipo de objetivo, pues hombre, no te interesa distraer la atención del potencial cliente de aquello que objetivamente quieres conseguir, que es un poco lo de la eficacia. Es por eso, en este caso es por la ubicación. Aquí hay 2 mozos. Sí, pero yo tengo vale. A ti te la voy a tirar también, venga. Dios mío, tirada para acá. Casi me das. No, pero he acertado. Totalmente, o sea, me has dejado prácticamente sin cabeza. Ricardo, yo realmente no me merezco la camiseta porque tengo una curiosidad, o sea, no sé si eso cumple el requisito de pregunta. Por supuesto que sí. Gracias. El ejemplo que has puesto de la Excel, los distintos botones para realizar el proceso de compra, era un testeo, es decir, el 333% más que hizo clic en Comienza Ya, ¿efectivamente al final acabó pagando el curso o fue una prueba y luego al final no sabemos si al final la gente contrató el curso o no? Te lo pregunto porque... yo soy abogado, entonces no me dedico a esto de las métricas y tal, pero para los abogados es muy importante saber si la gente es consciente de lo que hace cuando cliquea y si de verdad es consciente de que se está comprometiendo en una compra. Por eso te lo pregunto, es decir... Sí, además, mira, me encanta que me hagas esta pregunta por 2 cosas. Es una cosa que se me ha olvidado comentar. Entonces la camiseta doblemente. Bueno, pues luego lo negociamos. Por esa razón y porque yo también he estudiado Derecho, con lo cual es una cosa súper divertida, que me ha sido muy útil, o sea, es una cosa que me ha sido muy útil. para muchas cosas sí. No, a ver, eso es lo de la correlación que hablaba al principio. En realidad a mí tener un 330% más de clicabilidad no me sirve de nada si no se traduce en un incremento de las ventas finales. ¿Qué pasa? Pues que el ratio cae. Es un poco lo mismo que hemos visto con el ejemplo del tráfico. Tú puedes hacer crecer mucho un indicador y que eso perjudique al indicador principal o que lo mejore, pero que no lo mejore en la misma proporción. Mira, a mí la carrera me vino muy bien por la microeconomía y todo esto, por la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, eso explica esto, que al final que tú estés ahí incrementando un montón no significa que lo incrementes en la misma proporción. Tampoco optamos por la del 330%, ni por la segunda, porque ahora no lo... No eran engañosas, pero no se decía claramente que tenías que pagar. No se decía claramente que tenías que pagar, por lo tanto, yo estaría induciendo a confusión del usuario, porque le estoy diciendo que aprenda algo ya, que haga esto ahora. Desgraciadamente también, si os habéis fijado en las llamadas a la acción, son mucho de un efecto muy cenutrio, que dice muy poco en favor de la raza humana, porque bueno, al final es ya, ahora, now, free, download, ¿a qué esperas? Pero... Ya, por eso, está claro, pero optamos por la tercera, que es, creo que era cómpralo ahora, pero eso sí que implica una acción de pago. Exacto, eso sí, eso es importante. Claro, pero a mí no me interesa, pero yo quiero, claro, pero imagínate el problema que yo puedo tener si yo le digo a alguien que haga algo y en cierta forma le oculto o no le muestro la verdad total de lo que tiene que hacer. Pagar es una cosa muy seria, entonces si yo te estoy ofreciendo algo y te digo
hazlo ahora, tampoco te estoy diciendo que te va a costar dinero, aunque esté el precio encima, que me da igual, tampoco te estoy diciendo que te va a costar dinero. Entonces sí que es importante al final pues que las acciones impliquen aquello que objetivamente quieres que se haga, pagar, contratar, pedir información, todo esto. Entonces eso sí que es importante. Y lo que pasa es que desde luego no crecen las ventas en un 330%, a lo mejor crecen un 1, un 2, pero crecen, que es de lo que se trata. Hombre, preferiría gracias por la respuesta. Vale, gracias a ti. No sabía si me había tocado o no. No puedo porque me quedan 2 y son para... No pasa nada. Te puedo dar galletas, si quieres. Me encantan. ¿Prefieres galletas? No las voy a tirar, ¿eh? Te voy a dar 4 galletas, ¿eh? Fenomenal. Dime. No, la dejo aquí y luego la coges. No, que me parece muy... Pero es que no soy... ¿Cómo se llama? ¿Community manager? No, la novia de Harry Potter. No soy Hermione, que puede saltar. Dime. La novia de Harry Potter. Bueno, al grano. En la primera parte, muchas gracias antes de todo por tu ponencia, me ha gustado mucho. Y quería hacer referencia a la primera parte, cuando has hablado de herramientas como PrestaShop, Magento y WordPress. Entonces te quería preguntar, ¿se pueden considerar herramientas eficaces para construir una página web dedicada a la venta? Y un poco brevemente, ¿cuáles podrían ser los pros y los contras con respecto a páginas web hechas y programadas desde cero? ¿Quieres decir a medida? Eso es. Solo para ti. Vale, hombre, que son válidas, por supuesto que sí, por supuestísimo que sí. De hecho, el ejemplo que os he enseñado de un e-commerce con el que estamos trabajando es un e-commerce que trabaja bajo uno de esos CMS, muy modificado y muy tuneado, pero es uno de esos CMS, entonces se puede perfectamente. Nosotros hemos montado sistemas de venta en Brasil con un WordPress y funciona perfectamente. Lo que pasa que WordPress, pues hombre, se pueden hacer cosas acojonantes con WordPress o cosas muy simplonas, entonces al final es un poco, pues que tiene muchas posibilidades, pero hay que saber explotarlas. Pero cualquiera de ellos te sirve, depende de lo que quieras vender. PrestaShop quizás son volúmenes de productos, no te digo pequeños, pero 200, 300, 500, Magento está más pensado para grandes volúmenes de productos, y WordPress, si lo utilizas para vender, utilízalo para pocos productos, porque en realidad no es un CMS orientado al... Se puede convertir en un e-commerce, se puede convertir en un foro, se pueden incluir muchas cosas, pero no es su objetivo principal, aunque funciona perfectamente. Se pueden incrustar TPVs y pasarelas de pago y hacer que todo funcione perfectamente. Los desarrollos propios, generalmente el ciclo suele ser el siguiente. Alguien quiere vender por internet y opta por una solución que está paquetizada. Un PrestaShop, un Magento, un sistema de comercio electrónico estándar, que eso le da un rendimiento X. Y cuando le da un rendimiento X empieza a darse cuenta de que le gustaría tener eso integrado en su ERP, que le gustaría poder pincharlo con el CRM, poder ver esos datos en ClickView o en Business Intelligence de Oracle, todo este tipo de cosas. Y para eso sí que, aunque hay unos módulos y tal, pues acabas necesitando un desarrollo propio. Y también pues porque los CMS tienen ciertas vulnerabilidades de tipo técnico que un desarrollo propio pues en principio no debería de tener. Vale, gracias. Es que, bueno, una cosa, te lo he preguntado porque... Bueno, no te voy a dar 2 cajas, ¿eh? No, solamente un inciso, porque tenía la sensación, bueno, hemos montado una empresa de e-commerce y hemos utilizado una de estas herramientas. Un poco quería comprobar si habíamos elegido bien o mal. Y sobre todo porque había tenido la sensación, pidiendo presupuestos, que era como mal visto utilizar una de estas herramientas. No veo por qué, es que es una cuestión de eficacia al final. O sea, hay cosas que... Hay gente que con sus blogs, que son un WordPress, que es free, download now y que es gratis, ha conseguido hacer mucho dinero y ha conseguido generar mucho negocio. Entonces, yo no tengo absolutamente nada en contra de estos CMS. Lo que pasa que sí que es importante pues, saber localizar el momento en el que, digamos, de una solución X, pues tienes que pasar a una pues, de un calado mayor, por las demandas que tengas tú como negocio. Pero en principio no tiene nada de malo. Eso sí, depende de lo que quieras hacer y para qué lo quieras hacer, el coste de un mismo CMS puede variar muchísimo. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hola. Hola. ¿Quieres galletas, lo primero? Vale. ¿O te he dado una camiseta antes? No, a mí no me has dado. Pero bueno, yo me contento con la respuesta. Vale, situación. Imagínate un cliente que es una empresa que pertenece a una multinacional
¿Que pertenece a una multinacional? Sí, al que le propones unas mejoras y todas esas chocan con su corporativismo, con su imagen. Me pasa a mí, ¿eh? Entonces, de hecho, planteas cosas incluso de usabilidad y chocan todas con unas guías de estilo súper rígidas. Entonces, llega un momento en que nos planteamos y hacemos un microsite bajo otro dominio para tener más flexibilidad, para poder poner un mensaje, para poder tratar de tú, por ejemplo. Sí, sí. Y quería, quería saber tu opinión sobre esto. Yo sé cómo que ha resultado, sí, que en su momento lo planteamos porque, claro, sobre todo era para tener flexibilidad, para poder usar otro lenguaje, para poder cambiar un color, para poder poner cómpralo todo. Y quería saber qué opinión te merece esto. Me parece mal, ya está, siguiente. Claro, de hecho la resolución fue mal, pero me pregunto, entonces, ¿qué harías cuando chocas? Es que no te dejan cambiar nada, es que... Pues es que, a ver, al final, pues si no te dejan cambiar nada, en realidad lo que te están demostrando es que tampoco quieren cambiar nada. O sea, al final el motor del cambio son acciones que son de cambio, que si tienes, no por los colores, que si tienes un producto que lo presentas de la manera A, pues ahora lo voy a presentar de la manera B porque el rendimiento que me está dando decrece. Entonces, eso la empresa sí lo sabe. O sea, entonces, al final tú lo que tienes que hacer es decirle, bueno, usted debe cuestionarse su modelo en tanto en cuanto los resultados que obtenía hace 3 años y los resultados que obtiene ahora, pues continúan decreciendo. Por lo tanto, el modelo es ineficiente. O sea, eso es indiscutible. Otra cosa es que te tropieces con personas, pues bueno, que tengan el coco pues armado de la manera que hemos dicho antes que sufrirían en un medio online. Pues es que yo contra eso poco te puedo decir. Al final hay clientes que es mejor no tener. Hay clientes que es mejor no tener, lo que pasa es que bueno, todo el mundo tiene sus facturas, tiene sus cargas y tiene sus historias, pero la única manera es esa. Al final, bueno, usted probando o haciendo cambios no arriesgan nada, porque en el peor de los escenarios se va a quedar igual, y no haciendo nada está generando el peor escenario posible, que es el de la inactividad. Entonces, yo tiraría por ahí. Me consuela, gracias. De nada. Buenas. Hola. Bueno, primero felicitarte por la charla, que me ha gustado muchísimo, la verdad. Y yo tenía bastante curiosidad por la primera parte. Me ha gustado mucho esto de los 3 días, ¿no?, encerrados en una sala con el cliente y tal, sí, trabajando lo que entiendo que es un poco diagnóstico, situación, definición de objetivos y toda esta parte, ¿no? Exacto. No sé si ahí nos podrías comentar un poquito metodologías que aplicáis un poco con el cliente. No sé si... Bueno, nosotros, por ejemplo, ya lo has visto ahí con el tema de los post-its y eso, sí, usamos el Business Model Canvas a veces no, también depende de la dimensión del proyecto, puede ser necesario o no. Al final el Business Model Canvas se divide en 9 fases que más o menos definen el ciclo completo de un modelo de negocio, desde los gastos hasta los ingresos, el target al que te vas a dirigir, cómo vas a llegar a la propuesta de cliente y tal. En realidad lo mejor es que sea el propio cliente el que se acabe haciendo esas preguntas y te lo vaya completando él. Tú le ayudas a ordenarlo, le planteas otro tipo de cuestiones y tal. Yo lo que sí puedo decir es que es increíble cuánto agradece un cliente que te sientes con él a hablar. Hombre, es verdad pues que el tiempo es dinero, que no puedes para presupuestos pequeños estarte 3 días en Madrid hablando con alguien, porque no se puede, porque realmente no se puede, pero es algo que se agradece mucho, mucho. O sea, en general el cliente lo agradece muchísimo y de hecho mucha gente te dice, oye, es que esto es la primera vez que alguien dedica este tiempo, no sé qué, pues oye, me alegro de que yo por lo menos tenga esa deferencia contigo. Business Model Canvas, sobre todo discutir muchas cosas. Y luego, por ejemplo, nosotros sí tenemos, pero esto es más o menos propio, una especie de checklist, de preguntas que es necesario conocer. Entonces, al final es mejor que en lugar de que te las respondan por email, te las vayan respondiendo y las vayas discutiendo. Incluso, por ejemplo, hay cosas muy útiles que, por ejemplo, Dani ha trabajado muchísimo, Torres Boreal, tipo heurísticos. Un análisis heurístico en el fondo no son más que una serie de preguntas de esto está correctamente rotulado, este título coincide con el nombre del producto, pues al final que el cliente entienda que eso es muy importante porque en realidad aquí dispones de muy poco tiempo para convencer a alguien de algo. Entonces, y esa crueldad del medio, esa frialdad en el cortar las cosas, pues hace que sea importante trabajarlo de esta manera. Es un poco lo que te podría contar. Muchas gracias. A ti. Ya está. Aquí hay un caballero. Hola. Hola.
Yo soy a lo mejor del 1% de los que hay aquí que muchas de las palabras que empleas no las entiende, pero les gustaría saberlo. Vale, dime cuáles. Muchas que son siglas solo, que ya no me sé la palabra que hay detrás de la letra. Entonces, la pregunta es, has dicho que a partir de los 2 años o por ahí, como todo cambia tan deprisa, es conveniente actualizar las cosas. Una vez que piensas, o no sí, bueno, es conveniente, yo creo que es conveniente probar, por lo menos. Probar. Dentro de esa actualización, un cambio radical o que se vea lo que ha sido en el pasado. O sea, como una marca que cambia de un escaparate. Pues son dos buenas pruebas, ¿eh? A veces, por ejemplo, si tienes capacidad de recorrido en el mismo sitio web, a veces lo que funcionaba en 2006, en 2007, en 2008 no funcionó y llega a 2000, es un poco como la moda, ¿no? Y llega a 2010 o 2011, pruebas algo antiguo y resulta que funciona mejor que en aquella época. Nosotros, por ejemplo, sobre algún site que llevamos trabajando 5 o 6 años, ha habido momentos en los que durante mucho tiempo el hacer pruebas no ha conducido a ningún tipo de mejora, entonces ya digamos ese es un poco el techo, y pruebas cosas antiguas y es verdad que vuelven a funcionar bien. Yo también creo mucho en la renovación visual, en que al final si mucha gente entra y mucha gente ve tus productos y además muchos son recurrentes y siempre cuentas lo mismo, siempre lo haces de la misma forma, pues al final el impacto va disminuyendo, que en realidad es el mismo proceso que pasa en los anuncios de televisión. Yo que sé, el Ford Laguna, pues siempre es el Ford Laguna, pero cada X tiempo el anuncio es totalmente distinto, te lo conceptualizan de otra manera, te lo cuentan de otra forma, pero el producto es el mismo. Lo que pasa que ahí lo que consigues es que el cliente vuelva a prestar atención a tu producto. Sí, pero Ford Laguna a lo mejor cada 2 o 3 años le cambia los intermitentes o las manivelas o tal, sí. O directamente hace el Ford lo que sea y a ese coche con ese chasis y ese tamaño y ese tal le da otro nombre directamente. Sí, puede ser, sí. O sea, las dos yo lo que te quiero decir que siempre conviene probar y desde luego 2 años, pues a mí me parece un periodo en internet un poco como el rollo este de la edad de los perros, ¿no? Que un año equivale a 7, pues 2 años es bastante tiempo porque han pasado muchas cosas en 2 años. Entonces, por lo menos probar. Oye, que te funciona igual de bien, cojonudo, porque tienes una propuesta que estaba súper bien hecha. Y hay webs que hoy día tienen 3 o 4 años y funcionan exactamente igual de bien que el primer día, pero hay otras muchas que no. Gracias. Nada, a ti. Bueno, buenas tardes y muchas gracias porque de verdad que ha estado increíblemente bien. A mí me ha gustado mucho. Bueno, me alegro. Desde el punto de vista de la eficacia, que en el fondo es un poco lo que engloba tu disertación, me gustaría saber qué opinión te merece la diferencia entre la eficacia que se consigue a través de webs completas, que al final es un poco... ¿A través de webs? De webs completas, sí. Contra webs móviles y, ¿sí? Y aplicaciones. Uy, yo ahí no te puedo ayudar mucho porque no tengo mucho recorrido en webs móviles y aplicaciones móviles. Hemos hecho cosas, pero no tengo el suficiente recorrido para darte buena información. Sí que creo que hoy en día pues el móvil el año del móvil ya fue el año pasado o el anterior, y que ya no hay opción, porque incluso en sitios que parece que no se dirigen a ese target puedes tener ya un 10, un 12, un 13% de tráfico de móvil, y es una cantidad considerable. En determinados sitios orientados a determinados targets, el tráfico de móvil puede ya ser del 40 o del 50%. Entonces no tienes opción. De hecho, por ejemplo, los periódicos son los primeros que lo han entendido así. Tú puedes leer un periódico en versión móvil, nada tiene que ver con la web. Entonces, yo lo que sí creo es que los cambios que se hagan para adaptar la versión móvil pues tienen que estar orientados a conseguir más o menos el mismo nivel de eficacia. Lo que pasa es que los escenarios son distintos. O sea, no es lo mismo alguien que está en su casa con un ordenador delante, en pijama o en bolas y navegando, que alguien que está en un tren, por ejemplo, leyendo en el iPhone algo. Entonces, son entornos en los que el usuario es el mismo, pero está en un contexto diferente. Pero más que eso no te puedo decir, la verdad. Pregúntamelo el año que viene y... Vale. Perfecto, gracias. Muy bien. Muchas. Aplauso. Muchas gracias, Ricardo.